En algún lugar del planeta existe un palacio que parece flotar entre las nubes. Una estructura tan inmensa que desde lejos resulta difícil creer que haya sido construida por manos humanas. Se levanta sobre una colina rocosa a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en una meseta donde el aire es tan fino que respirar se convierte en un esfuerzo consciente. Y sin embargo, ahí está, blanco y rojo contra el cielo azul más profundo que puedas imaginar. Una fortaleza que durante siglos fue hogar de reyes espirituales, centro de un gobierno teocrático y símbolo de una cultura que el mundo occidental apenas comenzaba a comprender cuando ya llevaba más de 1000 años de existencia. Este lugar tiene un nombre que resuena con fuerza en cualquier idioma: el Palacio de Potala. Y aunque millones de personas lo reconocen por sus fotografías, pocos se detienen a pensar en todo lo que fue necesario para que existiera. En las vidas que costó levantarlo. En las generaciones que dedicaron su existencia a mantenerlo en pie. En los secretos que guardan sus más de 1000 habitaciones y los 10.000 altares que albergan sus muros. Hay algo inquietante en los lugares que sobreviven a todas las épocas. Algo que nos obliga a preguntarnos cómo es posible que una construcción siga en pie cuando los imperios que la rodeaban se desmoronaron uno tras otro. Y el Palacio de Potala no solo sobrevivió, se transformó. Pasó de ser el centro del poder espiritual más influyente de Asia Central a convertirse en un museo, en una atracción turística, en un símbolo político disputado por narrativas enfrentadas. Todo eso sin perder ni un solo grado de su misterio. Esta noche vamos a recorrer juntos la historia documentada de este palacio extraordinario. Pero también vamos a detenernos en las preguntas que rara vez se hacen cuando hablamos de él. Primera pregunta: ¿cómo se financió y se construyó una estructura de esta magnitud en un lugar tan remoto, con una altitud donde el trabajo físico se vuelve agotador y donde cada piedra tuvo que ser transportada por caminos que apenas existían? ¿Qué impacto tuvo esa construcción en las personas que la hicieron posible? En los trabajadores que nunca aparecen en las crónicas oficiales, pero sin los cuales esas paredes jamás se habrían levantado. Segunda pregunta: ¿quiénes fueron los habitantes invisibles de este palacio? Porque detrás de cada Dalai Lama, detrás de cada ceremonia sagrada, había cientos de personas cuyo nombre nadie recuerda. Monjes jóvenes que dedicaban su vida entera al servicio del templo, sirvientes que jamás salieron de aquellos muros, artesanos que pasaron décadas pintando murales que hoy contemplamos en silencio, sin pensar en el tiempo que les costó crearlos. Y tercera pregunta: ¿por qué hoy recorremos el Palacio de Potala como si fuera un museo cualquiera, sacando fotografías y admirando su arquitectura, sin detenernos demasiado en todo lo que implicó mantenerlo vivo durante más de 300 años? Sin preguntarnos qué significa que un lugar sagrado se haya convertido en destino turístico, sin reflexionar sobre las tensiones políticas y culturales que todavía hoy rodean cada piedra de su estructura. En los próximos minutos vamos a intentar responder algunas de estas preguntas. Vamos a hacerlo con calma, sin prisas, como corresponde a un lugar que ha visto pasar los siglos con una paciencia que nosotros, seres efímeros, apenas podemos comprender. No vamos a juzgar, no vamos a acusar. Vamos a observar, a contextualizar y a reflexionar sobre lo que este palacio representa para quienes lo construyeron, para quienes lo habitaron y para quienes hoy lo visitan sin saber muy bien qué están mirando. Si te interesan las historias de palacios, templos y los mundos que existieron dentro de ellos, quédate. Esto recién comienza.
Oficialmente, el Palacio de Potala es considerado una de las joyas arquitectónicas más impresionantes de la humanidad. Aparece en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1994 y es descrito como un ejemplo extraordinario de la arquitectura tibetana tradicional. Su estructura combina elementos de templo budista, fortaleza y palacio real, todo integrado en un solo complejo que se extiende a lo largo de 360 metros sobre la ladera de la Colina Roja, en el corazón de la ciudad de Lhasa. Las cifras oficiales hablan de 13 pisos de altura, aunque la forma en que se adapta a la colina hace que esa medición resulte engañosa. Desde la base hasta la cima, el palacio se eleva más de 117 metros. Contiene más de 1000 habitaciones, 10.000 altares y alrededor de 200.000 estatuas. Sus muros exteriores tienen un grosor que en algunas zonas supera los 5 metros, diseñados no solo para soportar el clima extremo de la meseta tibetana, sino también para resistir los frecuentes terremotos que sacuden la región. El complejo se divide en dos secciones principales: el Palacio Blanco, que servía como residencia del Dalai Lama y como centro administrativo del gobierno tibetano, y el Palacio Rojo, dedicado exclusivamente a funciones religiosas, donde se encuentran las capillas más sagradas, los mausoleos de varios Dalai Lamas anteriores y las bibliotecas que durante siglos custodiaron textos budistas de valor incalculable. La historia oficial nos cuenta que el palacio fue construido en el siglo XVII, durante el reinado del quinto Dalai Lama, conocido como el Gran Quinto, una figura central en la historia del Tíbet. Fue él quien unificó el país bajo el liderazgo espiritual y temporal de los Dalai Lamas, estableciendo un sistema de gobierno teocrático que perduraría durante más de 3 siglos. Y fue él quien decidió que necesitaba una residencia a la altura de su poder. La construcción comenzó en 1645 y se prolongó durante décadas. El Palacio Blanco fue inaugurado en 1649, pero el Gran Quinto no vivió para ver completada su visión. Murió en 1682, y su muerte fue mantenida en secreto durante años para evitar conflictos políticos mientras continuaban las obras. El Palacio Rojo se terminó en 1694, más de una década después de su fallecimiento. Todo esto aparece en los libros de historia, en los folletos turísticos, en las audioguías que los visitantes escuchan mientras recorren los pasillos. Y todo esto es verdad. Pero como ocurre con cualquier gran construcción de la historia, hay una versión más amplia que rara vez aparece en esos relatos. Porque el Palacio de Potala no surgió de la nada. No fue simplemente el capricho de un gobernante poderoso que quiso un palacio bonito. Fue el resultado de un contexto político específico, de una economía particular, de un sistema social que hoy nos resultaría difícil de comprender. Y fue, sobre todo, el producto del trabajo de miles de personas cuyas vidas quedaron entrelazadas para siempre con esos muros. Para entender el Palacio de Potala, hay que entender primero qué era el Tíbet en el siglo XVII. No era un país aislado del mundo, como a veces imaginamos. Era un actor político relevante en Asia Central, con conexiones diplomáticas con China, con Mongolia, con los imperios que dominaban la región. El budismo tibetano, especialmente la escuela Gelug, a la que pertenecían los Dalai Lamas, había conseguido un poder que trascendía las fronteras del país. Los mongoles, en particular, habían adoptado esta rama del budismo y veían a los Dalai Lamas como líderes espirituales de enorme importancia. Cuando el quinto Dalai Lama llegó al poder, lo hizo con el apoyo militar de Gushi Khan, líder de los mongoles Koshut. Fue esta alianza la que le permitió unificar el Tíbet y establecer su autoridad sobre todo el territorio. Y fue esta posición de poder recién consolidado la que hizo posible un proyecto tan ambicioso como el Palacio de Potala. Pero el poder político no basta para levantar un palacio de estas dimensiones. Se necesita también riqueza.
Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja. El Tíbet del siglo XVII funcionaba con un sistema económico muy diferente al que conocemos hoy. La mayoría de la población estaba compuesta por campesinos que trabajaban tierras pertenecientes a monasterios, a la nobleza o al gobierno central. Este sistema, que algunos historiadores han comparado con el feudalismo europeo, aunque con características propias, significaba que gran parte de la producción agrícola y del trabajo humano podía ser movilizado por las autoridades para proyectos de interés público o religioso. La construcción de templos y palacios entraba dentro de esa categoría. Es probable que miles de trabajadores participaran en la construcción del Palacio de Potala. Algunos documentos históricos hablan de más de 7.000 obreros trabajando simultáneamente en los momentos de mayor actividad. Canteros que extraían piedra de las montañas cercanas. Carpinteros que tallaban las vigas de madera que sostenían los techos. Artesanos especializados en el trabajo del oro y la plata que decoraban los altares. Pintores que cubrían las paredes con murales de una complejidad asombrosa. Según los cronistas de la época, el trabajo era considerado un acto de mérito religioso. Contribuir a la construcción de un templo o un palacio sagrado era visto como una forma de acumular karma positivo, algo que beneficiaría al trabajador en esta vida y en las siguientes. Esta creencia, profundamente arraigada en la cultura tibetana, hacía que muchas personas participaran voluntariamente en este tipo de proyectos. Sin embargo, es importante señalar que en cualquier construcción de esta magnitud, en cualquier época y en cualquier lugar del mundo, las condiciones laborales eran muy diferentes a las que consideramos aceptables hoy. Las jornadas eran largas. El trabajo físico a más de 3.700 metros de altitud resultaba agotador. Los accidentes eran frecuentes en un proyecto que implicaba mover piedras enormes por laderas empinadas. No existen registros detallados de cuántas personas resultaron heridas o fallecieron durante la construcción, pero es razonable suponer que el coste humano fue significativo. Esto no significa que podamos juzgar a quienes ordenaron la construcción con los estándares de nuestra época. Significa simplemente que debemos reconocer que toda gran obra de la historia tiene un precio, y que ese precio no siempre aparece en las guías turísticas. El quinto Dalai Lama eligió la Colina Roja para su palacio por razones que combinaban lo práctico con lo simbólico. Desde el punto de vista defensivo, la colina ofrecía una posición elevada que permitía vigilar toda la llanura de Lhasa y que resultaba fácil de defender en caso de ataque. Pero había algo más. Según la tradición, en esa misma colina había existido un palacio anterior, construido en el siglo VII por el rey Songtsen Gampo, considerado el primer gran unificador del Tíbet y el monarca que introdujo el budismo en el país. Al construir su nuevo palacio sobre las ruinas del antiguo, el quinto Dalai Lama estaba enviando un mensaje claro. Se presentaba como heredero legítimo de aquella tradición, como continuador de una línea de poder que se remontaba más de 1000 años atrás. El Palacio de Potala no era solo un edificio, era una declaración política y espiritual. El nombre mismo del palacio tiene un significado profundo. Potala hace referencia al monte Potalaka, la morada mítica del Bodhisattva Avalokiteshvara, la deidad de la compasión que, según la tradición tibetana, se reencarna sucesivamente en cada Dalai Lama. Al llamar a su residencia con este nombre, el quinto Dalai Lama estaba afirmando que aquel lugar era, literalmente, la morada terrenal de una divinidad, no de un rey común, no de un gobernante ordinario, sino de una manifestación de la compasión universal encarnada en forma humana. Esta idea puede resultar extraña para quienes no estamos familiarizados con el budismo tibetano, pero es fundamental para entender por qué el Palacio de Potala tuvo y sigue teniendo un significado tan profundo para millones de personas.
no era simplemente la casa de un líder religioso. Era el centro del universo espiritual tibetano, el punto donde el cielo y la tierra se encontraban, el lugar desde el cual emanaba la guía espiritual para todo un pueblo. Y esta sacralidad impregnaba cada aspecto de la vida dentro de aquellos muros. Hay algo que debemos comprender antes de continuar. El Palacio de Potala nunca fue solo un palacio en el sentido occidental del término. No era únicamente una residencia lujosa para un gobernante y su corte. Era un organismo vivo que cumplía múltiples funciones simultáneamente. Era templo, un lugar de oración constante donde los monjes realizaban ceremonias que se prolongaban durante horas, a veces durante días enteros. Las capillas del Palacio Rojo albergaban imágenes sagradas ante las cuales generaciones de tibetanos se habían postrado buscando bendiciones. Era centro de gobierno. Desde el Palacio Blanco se administraba todo el territorio del Tíbet. Allí se tomaban las decisiones políticas, se recibían embajadores, se resolvían disputas y se planificaban las políticas que afectaban a cientos de miles de personas. Era biblioteca y universidad. Los textos sagrados que se custodiaban en sus estancias constituían uno de los mayores tesoros del budismo. Monjes eruditos dedicaban su vida entera al estudio y la copia de estos manuscritos. Era mausoleo. Los cuerpos de varios Dalai Lamas anteriores descansaban en estupas monumentales cubiertas de oro y piedras preciosas. Estas tumbas no eran simples monumentos funerarios. Eran objetos de veneración activa, lugares donde los fieles acudían a recibir bendiciones de sus antiguos líderes espirituales. Y era, por supuesto, hogar. Un lugar donde vivían permanentemente cientos de personas. El Dalai Lama y su séquito más cercano, funcionarios de gobierno, monjes de diferentes rangos, sirvientes encargados del mantenimiento diario, cocineros, guardianes, una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Mantener todo esto en funcionamiento requería un esfuerzo organizativo enorme, y ese esfuerzo, como veremos, tuvo consecuencias que se extendieron durante generaciones. Imagina por un momento que pudieras transportarte al Palacio de Potala en su época de mayor esplendor. Digamos, a mediados del siglo XVIII, cuando el sistema teocrático tibetano funcionaba a pleno rendimiento y el palacio era el corazón palpitante de todo un país. Lo primero que notarías sería el frío. Un frío seco y penetrante que se cuela por cualquier rendija, que te obliga a respirar con cuidado porque el aire helado quema la garganta. Incluso en verano, las noches en Lhasa pueden descender a temperaturas cercanas al punto de congelación. Y en invierno, cuando la nieve cubre la meseta y el viento baja aullando desde las montañas, el frío se convierte en algo casi insoportable. Dentro del palacio, las gruesas paredes de piedra ofrecían cierta protección, pero no existía calefacción centralizada como la entendemos hoy. Los braseros de carbón proporcionaban algo de calor en las estancias principales, pero en los pasillos, en las escaleras interminables, en las habitaciones de los sirvientes y los monjes de menor rango, el frío era simplemente parte de la vida. Algo con lo que había que convivir durante meses enteros. Después, notarías la oscuridad. Las ventanas del palacio son pequeñas, diseñadas para conservar el calor y proteger del viento. La luz natural apenas penetra en los espacios interiores. Durante siglos, la iluminación dependió casi exclusivamente de las lámparas de mantequilla de yak, esas llamas temblorosas que ardían día y noche frente a los altares y que llenaban el aire con un olor dulzón y pesado que impregnaba la ropa, el cabello, las paredes mismas. Se calcula que en el momento de mayor actividad, el Palacio de Potala consumía más de 2 toneladas de mantequilla de yak cada año
solo para mantener encendidas las lámparas sagradas. 2 toneladas. Piensa en lo que eso significa en términos de producción, en los rebaños de yaks necesarios, en las manos que ordeñaban, que batían la leche, que moldeaban la mantequilla, en los cargadores que transportaban ese suministro constante montaña arriba, hasta las puertas del palacio. Y esto era solo la mantequilla. Había que suministrar también comida para cientos de residentes permanentes, agua que debía ser transportada desde fuentes situadas a considerable distancia, leña para los braseros, tela para las vestimentas ceremoniales, oro para las ofrendas, incienso que se quemaba sin interrupción en las capillas, papel para los textos sagrados, tinta, pigmentos para los artistas que mantenían los murales en buen estado. El palacio de Potala era como un organismo gigantesco que necesitaba ser alimentado constantemente. Y ese alimento provenía de toda la extensión del Tíbet. El sistema que hacía posible este suministro constante era complejo y estaba profundamente entrelazado con la estructura social tibetana de la época. Los monasterios y el gobierno central poseían grandes extensiones de tierra que eran trabajadas por campesinos. Estos campesinos estaban obligados a entregar una parte significativa de su producción como tributo. Además, existía un sistema de corvea, es decir, de trabajo obligatorio, por el cual los campesinos debían dedicar cierto número de días al año a trabajar directamente para las autoridades religiosas o civiles. Es importante entender que este sistema no era percibido como opresivo por la mayoría de la población de la época. La cosmovisión budista tibetana enseñaba que servir a las instituciones religiosas era una forma de acumular mérito espiritual. Trabajar para el Dalai Lama, para los monasterios, para el mantenimiento de los templos, era considerado un privilegio, una oportunidad de mejorar el propio karma y asegurar un mejor renacimiento en la próxima vida. Sin embargo, y esto es fundamental, el hecho de que un sistema sea aceptado culturalmente no significa que no tenga costes reales para quienes lo sostienen. Los campesinos tibetanos trabajaban duro. Las condiciones de vida en la meseta eran extremadamente difíciles. La altitud hacía que cualquier esfuerzo físico resultara agotador. Las enfermedades eran frecuentes y los recursos médicos limitados. La esperanza de vida era considerablemente más baja que en las tierras bajas. Todo esto formaba el sustrato invisible sobre el cual se levantaba la magnificencia del palacio de Potala. Cada estatua dorada, cada mural exquisito, cada ceremonia elaborada, tenía detrás el trabajo de incontables personas que nunca pisaron aquellos salones sagrados. Dentro del propio palacio, la jerarquía era estricta y claramente definida. En la cúspide estaba el Dalai Lama, cuya vida cotidiana estaba rodeada de una ritualidad extraordinaria. Desde que era identificado como la reencarnación del anterior Dalai Lama, generalmente cuando aún era un niño pequeño, su existencia quedaba completamente estructurada por el protocolo religioso. El Dalai Lama no podía simplemente caminar por donde quisiera. Sus movimientos estaban determinados por reglas ancestrales. Ciertos espacios le estaban reservados exclusivamente. Otros le estaban prohibidos. Sus comidas seguían pautas específicas, su vestimenta, sus gestos, sus palabras, todo tenía un significado ritual que debía ser cuidadosamente observado. Inmediatamente por debajo del Dalai Lama se encontraban los altos funcionarios del gobierno tibetano. Ministros, consejeros, administradores que se ocupaban de los asuntos temporales mientras el líder espiritual se concentraba en sus deberes religiosos. Estos funcionarios provenían generalmente de familias nobles tibetanas, aunque algunos puestos estaban reservados para monjes de alto rango. Luego venían los monjes. Cientos de ellos vivían permanentemente en el palacio o en los monasterios asociados. Su vida estaba dedicada al estudio de los textos sagrados, a la práctica de la meditación
y a la realización de las ceremonias que marcaban el ritmo de la vida religiosa tibetana. Algunos de estos monjes alcanzaban niveles extraordinarios de erudición. Otros permanecían toda su vida en los escalones más bajos de la jerarquía monástica, realizando tareas humildes pero consideradas igualmente valiosas desde el punto de vista espiritual. Y finalmente estaban los sirvientes, los cocineros, los limpiadores, los encargados de mantener las lámparas encendidas, los que transportaban agua y leña, los que cuidaban de los animales, los que realizaban las 1000 tareas necesarias para que aquella inmensa maquinaria siguiera funcionando. De estas personas sabemos muy poco. Sus nombres no aparecen en las crónicas. Sus vidas no fueron consideradas dignas de ser registradas. Pero sin ellos, nada de lo demás habría sido posible. Hay algo profundamente conmovedor en pensar en estas vidas anónimas. En los jóvenes que llegaban al palacio siendo casi niños y que pasaban toda su existencia entre aquellos muros. En las mujeres que preparaban las comidas en cocinas oscuras y humeantes. En los ancianos que habían dedicado 60, 70 años de su vida a mantener encendida una lámpara frente a un altar, reemplazando la mantequilla que se consumía, recortando la mecha, asegurándose de que la llama nunca se apagara. Para estas personas, el Palacio de Potala no era un monumento. No era una atracción turística. Era simplemente su mundo. El único mundo que conocían. Y dentro de ese mundo encontraban significado, propósito, una razón para levantarse cada mañana aunque el frío fuera insoportable y el trabajo interminable. La estructura física del palacio refleja de alguna manera esta jerarquía social. Las estancias del Dalai Lama, situadas en las partes más altas del edificio, son espaciosas y están decoradas con una riqueza que resulta abrumadora. Paredes cubiertas de murales que representan escenas de la vida de Buda, de los grandes maestros del budismo tibetano, de las deidades protectoras, techos de madera tallada y pintada con patrones intrincados, suelos cubiertos de alfombras tejidas a mano, altares resplandecientes de oro. A medida que uno desciende en la jerarquía, los espacios se vuelven más austeros. Las habitaciones de los monjes ordinarios eran pequeñas, apenas lo suficiente para una cama, un pequeño altar personal y los textos de estudio. Las áreas de servicio, las cocinas, los almacenes, eran espacios funcionales donde la decoración era inexistente. Esta distribución espacial no era casual. Reflejaba una visión del mundo en la cual cada persona ocupaba un lugar determinado por su karma, por las acciones de sus vidas anteriores. El Dalai Lama habitaba las alturas porque era la reencarnación de un ser iluminado. Los sirvientes ocupaban los espacios inferiores porque su desarrollo espiritual aún no les había permitido ascender. Pero todos, desde el más alto hasta el más humilde, formaban parte de un mismo sistema. Todos contribuían, a su manera, al funcionamiento del conjunto. Es posible que esta visión nos resulte difícil de aceptar desde nuestra perspectiva contemporánea. Tendemos a ver las jerarquías como injusticias que deben ser corregidas. Pero para entender el Palacio de Potala, es necesario intentar comprender la lógica interna del sistema que lo creó. Una lógica que no separaba lo político de lo religioso, lo material de lo espiritual, lo individual de lo colectivo. Los murales que cubren las paredes del palacio son, quizás, el mejor testimonio de esta visión integrada del mundo. Se calcula que hay más de 2000 metros cuadrados de pinturas murales en el complejo. Algunas de estas pinturas datan de la época de la construcción original, en el siglo XVII. Otras fueron añadidas posteriormente, a lo largo de los siglos siguientes. Crear estos murales era un trabajo extraordinariamente laborioso. Los artistas, conocidos como Thangka Painters, dedicaban años a dominar las técnicas tradicionales. Cada figura, cada símbolo, cada color tenía un significado preciso,
determinado por textos iconográficos que debían ser seguidos con exactitud. No había espacio para la improvisación o la expresión personal. El artista era un canal a través del cual la tradición se manifestaba, no un creador individual en el sentido occidental del término. Primero, había que preparar la pared, aplicando capas sucesivas de yeso mezclado con materiales específicos que garantizaran la durabilidad. Luego se dibujaba el diseño, siguiendo proporciones matemáticamente determinadas que aseguraban que las figuras sagradas tuvieran las dimensiones correctas. Después venía la aplicación del color, utilizando pigmentos naturales que debían ser molidos y mezclados con aglutinantes tradicionales. Finalmente, los detalles más finos, las líneas del rostro, los pliegues de las vestiduras, los ornamentos diminutos que cubrían cada centímetro de la superficie. Un solo mural podía requerir meses de trabajo. Años, en el caso de las composiciones más complejas. Y todo este trabajo se realizaba en condiciones que hoy consideraríamos extremadamente difíciles. Con luz insuficiente, con frío constante, con pigmentos que en algunos casos contenían sustancias tóxicas como el mercurio o el plomo. Los artistas que crearon estos murales probablemente sufrieron consecuencias en su salud por la exposición prolongada a estos materiales. Esto no era algo que se entendiera en la época. No había conciencia de los riesgos que implicaba trabajar con ciertos pigmentos. Simplemente se hacía lo que la tradición dictaba, con los materiales que la tradición prescribía. Y sin embargo, el resultado es de una belleza que quita el aliento. Hay algo casi milagroso en estos murales que han sobrevivido siglos de frío, de humedad, de humo de las lámparas de mantequilla. Los colores siguen siendo vibrantes. Las figuras siguen transmitiendo una serenidad que trasciende el tiempo. Los ojos de los Budas y Bodhisattvas pintados hace 300 años siguen mirando a quienes entran en las capillas con la misma expresión de compasión infinita. Mantener estos murales en buen estado ha sido una preocupación constante a lo largo de la historia del palacio. El clima extremo de Lhasa, con sus grandes variaciones de temperatura entre el día y la noche, entre el verano y el invierno, provoca que los materiales se expandan y contraigan constantemente. Esto genera grietas, desprendimientos, deterioro gradual que debe ser constantemente reparado. Durante siglos, equipos de artistas trabajaron de manera permanente en el palacio, retocando las zonas dañadas, refrescando los colores que se habían apagado, asegurando que las imágenes sagradas mantuvieran su poder visual. Este trabajo de mantenimiento era tan importante como la creación original. Era, de hecho, una forma de oración continua, una manera de honrar a los artistas del pasado y de preservar la tradición para las generaciones futuras. Pero como ocurrió con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue levantar el palacio de Potala. Fue sostenerlo a lo largo del tiempo, porque un edificio de estas dimensiones nunca está terminado. Siempre hay algo que reparar, algo que reemplazar, algo que corre el riesgo de derrumbarse si no se le presta atención. Los tejados planos tradicionales de la arquitectura tibetana, aunque adecuados para el clima seco de la meseta, requerían un mantenimiento constante. Cada año, antes de la llegada de las lluvias del monzón, había que revisar cada centímetro de la superficie, rellenar las grietas con una mezcla tradicional de arcilla y otros materiales, compactar la superficie para asegurar la impermeabilidad. Las vigas de madera que sostenían los techos eran vulnerables a la podredumbre, a los insectos, al peso de la nieve acumulada durante el invierno. Inspeccionarlas y reemplazarlas cuando era necesario requería un conocimiento especializado que se transmitía de generación en generación. Las paredes exteriores necesitaban ser encaladas regularmente para mantener su característico color blanco. Esta tarea se realizaba tradicionalmente una vez al año, en una ceremonia que involucraba a toda la comunidad de Lhasa. Miles de personas participaban en el proceso, transportando cubos de cal disuelta y aplicándola con métodos tradicionales.
Era un acto de devoción colectiva tanto como una tarea de mantenimiento. Los siglos pasaron sobre el palacio de Potala como las nubes pasan sobre las montañas del Himalaya. Lentos, inevitables, transformando gradualmente aquello que parecía inmutable. Después del quinto Dalai Lama, el gran quinto que había ordenado la construcción del palacio, vinieron otros. Algunos gobernaron durante décadas. Otros apenas tuvieron tiempo de ocupar el trono antes de que la muerte los reclamara. La historia de los Dalai Lamas está marcada por una paradoja inquietante. Aunque en teoría, cada uno de ellos era la reencarnación del anterior, y por lo tanto poseía la misma esencia espiritual inmortal, sus vidas terrenales fueron extraordinariamente diversas. El sexto Dalai Lama, por ejemplo, es recordado como una figura controvertida. A diferencia de sus predecesores, mostró poco interés en los deberes religiosos y políticos que se esperaban de él. Prefería la poesía, el vino y la compañía de mujeres. Sus versos, que todavía se recitan hoy, hablan de amor terrenal con una franqueza sorprendente para un líder espiritual. Murió joven, en circunstancias que nunca fueron del todo aclaradas, mientras era transportado hacia China bajo custodia de enviados del emperador Kangxi. Tras su muerte, comenzó un período de inestabilidad que se prolongaría durante más de un siglo. Varios de los Dalai Lamas siguientes murieron antes de alcanzar la mayoría de edad. Algunos historiadores han sugerido que estas muertes prematuras podrían no haber sido casuales. En un sistema donde el poder real era ejercido por regentes mientras el Dalai Lama era menor de edad, existían incentivos para que ciertos grupos buscaran prolongar esa situación indefinidamente. No podemos afirmar esto como un hecho. No existen pruebas documentales que demuestren asesinatos sistemáticos. Pero es innegable que entre el séptimo y el 12º Dalai Lama, solo uno logró ejercer el poder de manera efectiva durante un periodo prolongado. Los demás fueron figuras nominales, niños o adolescentes que vivían recluidos en las alturas del palacio de Potala, mientras otros tomaban las decisiones importantes. Durante todos estos años, el palacio siguió funcionando. Las ceremonias continuaron celebrándose con la misma pompa de siempre. Los monjes siguieron recitando sus oraciones. Los sirvientes siguieron manteniendo las lámparas encendidas. Pero algo había cambiado en el equilibrio de poder. El Tíbet, que durante el siglo XVII había disfrutado de una considerable autonomía, fue quedando gradualmente bajo la influencia del Imperio Qing de China. Los emperadores manchúes se presentaban como protectores del budismo tibetano, pero esta protección tenía un precio. Los enviados imperiales intervenían cada vez más en los asuntos internos del país. Las decisiones importantes requerían la aprobación de Beijing. El Dalai Lama, aunque seguía siendo venerado como líder espiritual, veía cómo su poder temporal se erosionaba lentamente. El palacio de Potala fue testigo silencioso de todas estas transformaciones. Sus paredes vieron pasar a los emisarios chinos que llegaban con regalos y exigencias. Presenciaron las intrigas de los regentes que competían por el poder. Escucharon las oraciones de los monjes que rezaban por tiempos mejores, mientras el mundo exterior se volvía cada vez más turbulento. Hay algo casi trágico en esta imagen. Un palacio construido para ser el centro del poder espiritual y temporal de una nación, convertido gradualmente en una jaula dorada. Un lugar donde los Dalai Lamas vivían rodeados de esplendor, pero privados de la capacidad de determinar su propio destino. El 13º Dalai Lama, que gobernó entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, intentó cambiar esta situación. Fue un hombre de visión extraordinaria, consciente de que el Tíbet no podía permanecer aislado del mundo moderno indefinidamente. Viajó a China, a Mongolia, incluso a la India,
donde estableció contactos con el Imperio Británico. Intentó modernizar la administración del país, crear un ejército capaz de defender las fronteras, reformar un sistema que se había vuelto anquilosado. Pero el tiempo jugaba en su contra. Las grandes potencias tenían sus propios planes para Asia Central. Los intereses del Imperio Británico, de la Rusia zarista, de la China republicana, que surgió tras la caída de los Qing, se entrecruzaban sobre el mapa del Tíbet sin considerar demasiado los deseos de sus habitantes. El 13º Dalai Lama murió en 1933, dejando tras de sí un país que se debatía entre la tradición y la modernidad, entre la independencia y la sumisión. En una profecía que muchos consideran auténtica, advirtió que si el Tíbet no se fortalecía, enfrentaría un futuro sombrío. Sus palabras resultarían ser más precisas de lo que nadie habría querido. El 14º Dalai Lama, el actual, fue descubierto en 1937, cuando tenía apenas 2 años. Era un niño de una familia campesina de la región de Amdo, en el noreste del país. Los signos tradicionales indicaban que era la reencarnación del líder fallecido. Fue llevado a Lhasa, instalado en el Palacio de Potala, y comenzó la larga formación que debía prepararlo para asumir sus responsabilidades. Pero el mundo había cambiado. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. Y cuando terminó, las placas tectónicas de la geopolítica global se habían desplazado de manera irreversible. China, tras años de guerra civil, quedó bajo el control del Partido Comunista, y el nuevo gobierno de Beijing tenía planes muy diferentes para el Tíbet. En 1950, el Ejército Popular de Liberación cruzó las fronteras orientales del Tíbet. La resistencia militar tibetana, mal equipada y desorganizada, fue rápidamente superada. Al año siguiente, representantes del gobierno tibetano firmaron un acuerdo que reconocía la soberanía china sobre el territorio a cambio de garantías de autonomía y respeto por las instituciones religiosas. El joven Dalai Lama, que entonces tenía apenas 15 años, fue instalado prematuramente como gobernante efectivo. Durante los años siguientes intentó navegar una situación imposible. Por un lado, las autoridades chinas presionaban para implementar reformas que transformarían radicalmente la sociedad tibetana. Por otro, la población y las instituciones tradicionales se resistían a cambios que percibían como una amenaza existencial. El Palacio de Potala se convirtió durante esos años en un símbolo de todo lo que estaba en juego. Seguía funcionando como residencia del Dalai Lama, como centro ceremonial, como corazón espiritual de una cultura que veía aproximarse su posible extinción. Pero ahora había soldados chinos en las calles de Lhasa. Había funcionarios comunistas supervisando las actividades del gobierno. Había una tensión constante que se manifestaba en pequeños incidentes cotidianos y que, todos lo sabían, terminaría estallando de manera catastrófica. La explosión llegó en marzo de 1959. Un levantamiento popular en Lhasa, motivado por rumores de que los chinos planeaban arrestar al Dalai Lama, se transformó rápidamente en una confrontación armada. Miles de tibetanos rodearon el Palacio de Potala y el Palacio de Verano de Norbulinka, donde se encontraba el Dalai Lama en ese momento, formando un escudo humano para proteger a su líder. Lo que ocurrió después es conocido. El Dalai Lama, convencido de que su presencia solo agravaría la violencia, huyó disfrazado en medio de la noche. Cruzó las montañas hacia la India, donde fue recibido como refugiado. La represión china contra los que quedaron atrás fue brutal. Miles murieron. Muchos más fueron arrestados, enviados a campos de trabajo, sometidos a sesiones de reeducación. El Palacio de Potala sobrevivió. Los combates en Lhasa causaron daños en algunos edificios de la ciudad, pero el palacio mismo no fue atacado directamente.
Quizás los comandantes chinos comprendieron que destruir un símbolo tan poderoso solo habría inflamado más la resistencia. O quizás simplemente consideraron que el edificio tenía valor como patrimonio cultural. Las motivaciones exactas no están del todo claras. Lo que sí está documentado es lo que ocurrió en los años siguientes. El palacio fue cerrado al público general. Se convirtió en un símbolo vacío, un cascarón desprovisto de su función original. No había Dalai Lama rezando en las capillas superiores. No había ceremonias multitudinarias en las explanadas. No había peregrinos prosternándose ante los altares. Y luego llegó la Revolución Cultural. Entre 1966 y 1976, China atravesó un período de convulsión que resulta difícil de comprender incluso para quienes lo vivieron. Los guardias rojos, jóvenes radicalizados impulsados por el fervor revolucionario, emprendieron una campaña sistemática de destrucción de todo lo que representara el antiguo orden. Templos, bibliotecas, obras de arte, tradiciones ancestrales, todo fue considerado vestigio del pasado feudal que debía ser erradicado. En el Tíbet, esta campaña tuvo efectos devastadores. Se calcula que más de 6.000 monasterios fueron destruidos total o parcialmente durante este período. Bibliotecas enteras de textos sagrados, acumulados durante siglos, fueron quemadas. Estatuas que habían sobrevivido 1000 años fueron fundidas o destrozadas a martillazos. Monjes y monjas fueron obligados a abandonar sus votos, a casarse, a trabajar en granjas colectivas. El palacio de Potala, milagrosamente, escapó a la destrucción más severa. Hay diferentes versiones sobre por qué esto ocurrió. Según algunos testimonios, fue el propio primer ministro Zhou Enlai quien ordenó que el palacio fuera protegido, reconociendo su valor como patrimonio cultural de importancia mundial. Otros sugieren que los líderes locales en Lhasa lograron persuadir a los guardias rojos de que el edificio era demasiado valioso para ser destruido. Sea cual sea la explicación, el hecho es que el palacio de Potala sobrevivió cuando tantos otros tesoros fueron aniquilados. No salió completamente ileso. Hubo saqueos. Objetos valiosos desaparecieron. Algunas estancias fueron dañadas. Pero la estructura principal, los murales más importantes, las estupas de los Dalai Lamas anteriores, todo eso permaneció más o menos intacto. Es posible que nunca sepamos exactamente cuánto se perdió durante aquellos años. Los inventarios anteriores, a 1950, no son completos. Muchos de los monjes que conocían el contenido exacto del palacio murieron o huyeron al exilio. Lo que queda es lo que podemos ver hoy, pero siempre nos quedará la duda de qué había antes y ya no está. Después del fin de la Revolución Cultural, el gobierno chino comenzó un lento proceso de rehabilitación. Las políticas más extremas fueron abandonadas. Se permitió cierta libertad religiosa, aunque siempre bajo supervisión estatal. Los monasterios que habían sido destruidos comenzaron a ser reconstruidos, en algunos casos con fondos del propio gobierno. El palacio de Potala fue sometido a extensos trabajos de restauración. Se repararon los daños causados por décadas de abandono. Se reforzaron las estructuras debilitadas. Se instalaron sistemas modernos de protección contra incendios, una preocupación constante en un edificio donde tradicionalmente se quemaban miles de lámparas de mantequilla. Y en 1980, el palacio fue abierto al público como museo. Esta transformación merece una reflexión detenida. Durante más de 300 años, el palacio de Potala había sido un lugar vivo, un centro de poder real, de práctica religiosa activa, de gobierno efectivo. Las personas que lo habitaban no eran turistas ni visitantes. Eran residentes, trabajadores, creyentes para quienes cada piedra tenía un significado profundo. De pronto, todo eso terminó. El palacio se convirtió en un monumento.
en un testimonio del pasado, en algo que se observa, se fotografía, se admira desde cierta distancia, pero que ya no cumple la función para la que fue creado. Hay quienes ven esta transformación como una forma de preservación. Al convertirse en museo y sitio del patrimonio mundial, el Palacio de Potala quedó protegido por la legislación internacional. Su conservación quedó garantizada, al menos en teoría, para las generaciones futuras. Los turistas que lo visitan generan ingresos que ayudan a financiar el mantenimiento continuo que un edificio de esta antigüedad requiere. Pero hay quienes ven las cosas de manera muy diferente. Para muchos tibetanos, especialmente para los que viven en el exilio, el Palacio de Potala sin el Dalai Lama es como un cuerpo sin alma. Las ceremonias que se realizan allí hoy, supervisadas por autoridades designadas por Beijing, carecen del significado que tenían cuando eran conducidas por quien los fieles consideran la encarnación viviente de la compasión universal. No corresponde aquí juzgar cuál de estas perspectivas es correcta. Probablemente ambas contengan elementos de verdad. Lo que sí podemos decir es que la transformación del Palacio de Potala, de centro religioso vivo a museo patrimonial, plantea preguntas que van mucho más allá de este edificio particular. ¿Qué significa preservar un lugar sagrado cuando la sacralidad depende de prácticas vivas que han sido interrumpidas? ¿Puede un edificio conservar su significado espiritual cuando las personas que le daban ese significado ya no están? ¿Es suficiente mantener las piedras en pie? ¿O hay algo más que se pierde cuando la comunidad que habitaba esas piedras desaparece? Estas son preguntas sin respuestas fáciles. Y quizás ni siquiera tienen respuestas definitivas. Lo que sí tienen es la capacidad de hacernos reflexionar sobre nuestra relación con el pasado, sobre lo que valoramos cuando hablamos de patrimonio cultural, sobre la diferencia entre conservar objetos y preservar tradiciones vivas. Hoy, el Palacio de Potala recibe aproximadamente 1 millón de visitantes cada año. Llegan desde todos los rincones del planeta. Turistas chinos que viajan en grupos organizados, con guías que les explican la historia oficial del lugar, mochileros occidentales que han soñado durante años con pisar el techo del mundo, peregrinos tibetanos que aún acuden a postrarse ante los altares, aunque ahora deben hacerlo dentro de horarios establecidos y bajo la mirada de cámaras de seguridad. El contraste entre el pasado y el presente resulta a veces desconcertante. Donde antes había silencio roto únicamente por el murmullo de las oraciones, ahora hay un flujo constante de pisadas, de conversaciones en decenas de idiomas, de obturadores de cámaras capturando cada rincón. Donde antes los visitantes llegaban tras semanas o meses de peregrinación a través de las montañas, ahora aterrizan en el aeropuerto de Lhasa tras unas pocas horas de vuelo y son transportados directamente en autobús hasta la base de la colina. El gobierno chino ha invertido cantidades significativas en la infraestructura turística de la región. Hay hoteles de lujo donde antes había casas de té tradicionales. Hay restaurantes que ofrecen comida tibetana adaptada al paladar de los visitantes extranjeros. Hay tiendas de souvenirs donde se pueden comprar reproducciones de ruedas de oración, bufandas de seda con mantras impresos, pequeñas estatuas de Buda fabricadas en serie. Nada de esto es necesariamente malo. El turismo genera empleo, proporciona ingresos a familias que de otra manera tendrían pocas opciones económicas. Permite que personas de todo el mundo conozcan una cultura que de otro modo les resultaría completamente ajena. Y financia, al menos en parte, la costosa tarea de mantener en pie un edificio de más de 300 años de antigüedad. Pero hay algo que se pierde en la transición, algo difícil de definir pero imposible de ignorar. Cuando caminas hoy por los pasillos del Palacio de Potala, te mueves en fila junto con decenas de otros visitantes. Un guardia te indica que no puedes detenerte demasiado tiempo frente a ningún altar. Otro te recuerda que está prohibido tomar fotografías en el interior.
El recorrido está cronometrado para permitir que el mayor número posible de personas pase por el edificio cada día. Hay una lógica administrativa detrás de todo esto, una necesidad de gestionar flujos humanos que de otra manera colapsarían un espacio que no fue diseñado para recibir multitudes. Pero el resultado es que la experiencia se parece más a atravesar un aeropuerto en hora punta que a visitar un lugar sagrado. No hay tiempo para la contemplación. No hay espacio para el silencio interior. No hay oportunidad de dejar que la atmósfera del lugar te penetre lentamente, como habría ocurrido si hubieras llegado aquí hace 100 años, agotado tras semanas de camino, con el corazón preparado por la anticipación. Los peregrinos tibetanos experimentan esto de manera particularmente aguda. Para ellos, el Palacio de Potala no es una atracción turística. Es el centro de su universo espiritual. El lugar donde generaciones de sus antepasados acudieron a recibir bendiciones, a renovar su fe, a conectar con lo sagrado. Verlo convertido en un museo, con horarios de visita y restricciones de acceso, debe resultar profundamente doloroso. Y sin embargo, siguen viniendo. A pesar de todo, siguen haciendo el viaje hasta Lhasa. Siguen prosternándose en la plaza frente al palacio, realizando las 108 postraciones que la tradición prescribe. Siguen girando las ruedas de oración que rodean la base de la colina, murmurando mantras que sus abuelos y bisabuelos también murmuraron. Hay una resiliencia en esto, una determinación de mantener viva la conexión espiritual a pesar de las circunstancias, que resulta conmovedora. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la ciudad india de Dharamsala, el 14º Dalai Lama vive su exilio. Tiene 89 años mientras escribimos estas palabras. Ha pasado más de 6 décadas fuera de su país natal. Nunca ha vuelto a pisar el Palacio de Potala desde aquella noche de marzo de 1959, cuando huyó disfrazado hacia las montañas. En Dharamsala ha construido un gobierno en el exilio. Ha trabajado incansablemente por la causa tibetana, recibiendo el Premio Nobel de la Paz, reuniéndose con líderes mundiales, escribiendo libros que han sido traducidos a decenas de idiomas. Se ha convertido en una de las figuras espirituales más reconocidas del planeta, un símbolo de resistencia pacífica y compasión universal. Pero nunca ha dejado de ser un hombre sin hogar, un refugiado. Alguien que creció en un palacio que ya no puede habitar, que fue formado para gobernar un país que ya no controla, que representa una tradición cuyo futuro es profundamente incierto. La pregunta de qué ocurrirá cuando muera es algo que nadie quiere formular en voz alta, pero que todos tienen en mente. Tradicionalmente, tras la muerte de un Dalai Lama, se inicia un proceso de búsqueda de su reencarnación. Los signos, las visiones, las pruebas tradicionales van revelando gradualmente dónde ha renacido el espíritu del líder fallecido. Pero este proceso depende de instituciones religiosas que hoy están divididas entre el exilio y el control del gobierno chino. Beijing ha dejado claro que pretende controlar la selección del próximo Dalai Lama. Ya lo hicieron con el Panchen Lama, la segunda figura más importante del budismo tibetano. El niño que fue reconocido por el Dalai Lama como la reencarnación del anterior Panchen Lama desapareció poco después de ser identificado, en 1995. Tenía 6 años. Nadie sabe con certeza qué fue de él. El gobierno chino instaló a otro niño en su lugar, uno cuya selección controlaron desde el principio. Es probable que intenten hacer lo mismo con el Dalai Lama, seleccionar a un candidato que sea dócil a sus intereses, que legitime la presencia china en el Tíbet, que rompa el vínculo entre la institución y el movimiento independentista tibetano. El actual Dalai Lama ha respondido a esta amenaza de maneras que han sorprendido a muchos.
Ha sugerido que quizás no reencarnará en absoluto, o que reencarnará fuera del Tíbet, en territorio libre, donde el proceso pueda realizarse sin interferencias. O incluso que la institución misma del Dalai Lama podría terminar con él, si el pueblo tibetano así lo decide. Estas declaraciones han provocado consternación entre algunos de sus seguidores más tradicionales. La idea de que el Dalai Lama pueda elegir no reencarnar desafía ciertas interpretaciones de la doctrina budista, pero otros ven en ellas una jugada estratégica brillante. Al poner en cuestión la continuidad misma de la institución, el actual Dalai Lama está negando a Beijing la posibilidad de controlarla. Es como si dijera que prefiere que la tradición termine a que sea corrompida. Todo esto puede parecer muy lejano cuando uno camina por los salones del Palacio de Potala. Los turistas que recorren las estancias rara vez piensan en estas complejidades políticas. Miran los murales, admiran las estatuas doradas, se asombran ante la magnitud del edificio y luego salen a la tienda de recuerdos a comprar una postal. Es comprensible. No todo el mundo tiene tiempo o interés para sumergirse en las capas de historia y conflicto que envuelven este lugar. Pero para quienes sí quieren mirar más profundo, el Palacio de Potala se revela como algo mucho más complejo que un simple monumento histórico. Es un testimonio del poder y la ambición humana. El quinto Dalai Lama soñó con un palacio que reflejara la grandeza de su visión espiritual y política. Y ese sueño se materializó en piedra, en madera, en oro, en los murales que cubren las paredes. Hay algo admirable en esa capacidad de imaginar algo tan vasto y luego hacerlo realidad. Pero es también un recordatorio del coste que tienen los grandes proyectos. Los miles de trabajadores que levantaron estas paredes no dejaron sus nombres grabados en ningún lugar. Las generaciones de campesinos cuyo tributo financió el mantenimiento del palacio durante siglos tampoco aparecen en las crónicas. Son las personas invisibles de la historia, aquellos sin los cuales nada de esto habría sido posible, pero cuya contribución rara vez se reconoce. Es un símbolo de la fragilidad de las instituciones humanas. Durante más de 300 años, el Palacio de Potala fue el centro de un sistema que parecía eterno. Los tibetanos de cada generación crecían sabiendo que el Dalai Lama vivía en la cima de la colina roja, que las ceremonias se realizaban según rituales inmutables, que el orden del mundo estaba garantizado por la presencia de lo sagrado en aquel lugar. Y luego, en cuestión de años, todo cambió. El sistema colapsó. Lo que parecía permanente resultó ser tan frágil como cualquier otra construcción humana. Y es un espejo de nuestras propias contradicciones como sociedad global. Valoramos el patrimonio cultural, gastamos fortunas en preservar edificios antiguos, viajamos miles de kilómetros para visitarlos. Pero al mismo tiempo, nuestro modo de consumir cultura tiende a vaciar los lugares de su significado original. Los convertimos en atracciones, en destinos, en puntos que marcar en una lista. Los fotografiamos, los compartimos en redes sociales y seguimos adelante hacia el próximo destino. No hay maldad en esto. Es simplemente la forma en que funcionamos en el mundo contemporáneo. Pero vale la pena ser conscientes de lo que hacemos. Vale la pena preguntarse, al menos ocasionalmente, ¿qué se pierde cuando un lugar sagrado se convierte en museo? ¿Qué ganamos y qué sacrificamos en el proceso? El Palacio de Potala no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue construido por personas que creían genuinamente en lo que hacían, que veían en aquellas paredes algo más que piedra y argamasa. Fue habitado por personas cuyas vidas estaban entrelazadas con su destino, desde el Dalai Lama en sus aposentos dorados hasta el último sirviente en las cocinas humeantes. Y hoy sigue en pie.
blanco y rojo contra el cielo azul de la meseta tibetana, mirando hacia las montañas que lo rodean como las ha mirado durante más de 3 siglos, esperando, quizás, a ver qué depara el futuro. Hay una enseñanza budista que habla de la impermanencia de todas las cosas. Nada dura para siempre. Todo lo que surge eventualmente desaparece. Las montañas mismas, que parecen eternas, están siendo erosionadas constantemente por el viento y el agua. Algún día, dentro de millones de años, el Himalaya habrá sido reducido a polvo. Comparado con eso, el Palacio de Potala es apenas un parpadeo. 300 años no son nada en la escala geológica, e incluso en la escala humana, son apenas unas pocas generaciones. Nuestros bisabuelos podrían haber conocido a personas que recordaban el palacio en su época de esplendor. Pero quizás eso es precisamente lo que hace que estos lugares sean tan preciosos. No a pesar de su fragilidad, sino gracias a ella. Porque nos recuerdan que todo lo que construimos, todo lo que amamos, todo lo que somos, es temporal. Y esa conciencia de la temporalidad, paradójicamente, puede hacer que valoremos más profundamente lo que tenemos mientras lo tenemos. Las casas sobreviven a las personas. Los palacios sobreviven a los reyes. Los templos sobreviven a los dioses que alguna vez fueron adorados en ellos. Y quizás por eso nos fascinan tanto estas estructuras antiguas. Porque nos hablan de todos aquellos que vinieron antes que nosotros, que soñaron y trabajaron y sufrieron y amaron, y que finalmente desaparecieron dejando atrás solo piedras que cuentan su historia. El Palacio de Potala contará su historia durante mucho tiempo todavía. Quizás siglos, quizás milenios, si las condiciones lo permiten. Y cada generación que lo visite proyectará sobre él sus propias preguntas, sus propias preocupaciones, su propia manera de entender el mundo. Nosotros, esta noche, hemos intentado escuchar algunas de las voces que habitan en sus muros. La voz del quinto Dalai Lama, soñando con un palacio que reflejara la grandeza de su visión. Las voces de los trabajadores anónimos que hicieron posible ese sueño. Las voces de los monjes que dedicaron sus vidas a mantener viva la llama de la tradición. Las voces de los peregrinos que llegaban exhaustos tras semanas de camino, buscando algo que las palabras no pueden expresar. Y también las voces silenciadas, los que fueron obligados a huir, los que murieron en la represión, los que viven hoy en el exilio, soñando con un hogar al que quizás nunca podrán regresar. Todas estas voces forman parte de la historia del Palacio de Potala. Ninguna puede ser ignorada si queremos entender verdaderamente lo que este lugar representa. Afuera, el cielo sobre Lhasa probablemente esté despejado. A esa altitud, las estrellas brillan con una intensidad que resulta difícil de imaginar para quienes vivimos en ciudades iluminadas. La Vía Láctea cruza el firmamento como un río de luz. Y el Palacio de Potala, iluminado por reflectores modernos, proyecta su silueta contra la oscuridad, como ha hecho durante 300 años. Mañana llegarán nuevos visitantes, nuevos turistas con sus cámaras, nuevos peregrinos con sus mantras. La rueda seguirá girando, como siempre ha girado, como seguirá girando mucho después de que todos nosotros hayamos desaparecido. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia del techo del mundo. Descansa.